Hay una especie de resistencia, como usted comentaba hace un momento, después de la sentencia contra García Luna, se necesita reflexionar sobre lo que pasó en esos años y sigue habiendo una especie de resistencia por al menos cambiar o reconstruir esta narrativa de las razones que llevó a Calderón a declarar esta guerra. ¿Habrá desde su gobierno algún tipo de investigación sobre, pues, que lleve a la no repetición de estos actos, o impulsará usted, apoyará, respaldará que la Fiscalía inicie una investigación formal contra Felipe Calderón a fondo, y no solo contra Felipe Calderón, sino otros implicados? Sí, yo creo que son dos temas, ¿no? O tres. Uno, la propia determinación de hacer una guerra, que aunque digan lo que digan, se siguen viviendo sus consecuencias. Eso es lo primero, que todas y todos los mexicanos tenemos la obligación de revisar qué ocurrió, por qué se declaró y cuáles fueron los resultados. Dos, ese es un tema. Dos, poner a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a un personaje que ya tenía antecedentes y que hoy está sentenciado en Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico, con una declaración del propio juez que no distingue entre un narcotraficante y a Genaro García Luna. No es menor eso. Y tres, ¿sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no, pues los invito a reflexionar si sabía él o no. Y después lo de si se le juzga o no. Entonces no vamos a entrar en eso. Lo que queremos es que no se olvide y a quienes representan y cómo tiene el cinismo, la hipocresía de decir que lo volvería a hacer. O sea, ¿cómo? Y luego su propio partido se deslinda, pero ese mismo partido llama a declarar terrorismo. Para que nos entienda la gente, cuando se dice eso es porque están buscando intervención extranjera en México. Pero ese mismo partido tiene muchos otros, ha tapado muchos otros delitos de estos mismos personajes, como el cártel inmobiliario. Entonces, ¿por qué lo digo tan abiertamente, porque es importante? Porque es importante que todas y todos, medios de comunicación, comentócratas, pueblo de México, académicos, todas y todos, después de esta sentencia y de la protección que en su momento tuvo García Luna, entonces llamo a la reflexión y también a que el pueblo de México vea dónde está el cinismo y la hipocresía. Porque México sigue caminando y por eso hubo una transformación en nuestro país. Porque eso de lo que habla es de una enorme decadencia. Entonces, más allá del asunto penal, por eso lo digo, el tema es ¿qué van a decir hoy en todas las mesas de análisis de los medios? Que van a seguir diciendo que nadie sabía nada, que
¿Por qué la gráfica de secuestros? ¿Por qué el montaje que se hizo? ¿Qué pasa con el caso Florence Cassés? ¿Por qué dice eso el expresidente de Francia? Una exembajadora también lo dice. Entonces, es un periodo no tan lejano, 2006 a 2012, porque luego se habla de democracia en México. Sí, nada más que ese presidente llegó con un fraude electoral. Entonces, es un llamado a la reflexión de todas y de todos, porque eso no puede volver a ocurrir en México. No, si hay una investigación, nosotros no, la presidenta no lo va a hacer. O sea, a mí lo que me corresponde y es importante, y por eso son estos ejercicios. Este ejercicio es un ejercicio de información, de transparencia del Gobierno de México, pero al mismo tiempo de reflexión para todas y todos los mexicanos. De qué fue lo que vivió México en ese periodo, de cuáles son las declaraciones de quienes protegieron ese periodo, los que trabajaron ahí, y del expresidente, porque de eso también depende no solo el presente de México, sino el futuro de México. Entonces, nunca más. Entonces, por eso es este llamado a la reflexión de todas y todos los mexicanos, con información. Este llamado a la reflexión que realiza sin decir como si Calderón sabía o no, es como usted está haciendo la invitación a que la población lo analice. Él ha dicho en los tweets que pasó que no sabía, pero ¿es posible esto que usted desde ya al frente del Ejecutivo Federal, qué le podría decir a la gente si es posible que como presidenta no se sepa las decisiones que toma, las actuaciones que hace su secretario de Seguridad? Por eso pongo las declaraciones de aquel momento de quienes estuvieron cerca, y deberían declarar otros que estuvieron cerca. O sea, un expresidente de Francia que escribe un libro y dice que el hombre fuerte de ese gabinete era García Luna, porque él defendió un caso de una ciudadana francesa. Pero así como ese, hay muchos otros que en aquel momento hablaban de la colusión de García Luna y muchos otros que no dijeron nada. O delitos como el secuestro. ¿Por qué se dio el crecimiento de ese delito en ese periodo? Entonces, o sea, a mí me parece la publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico. O sea, como yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice. A ver, ¿cómo que como tú lo hiciste? Si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante, como un delincuente. Entonces, no me corresponde a mí decir si había involucramiento o no. Lo que digo es lo que decían otras personas en aquel momento. Y que como esta publicación, lo que deberías pedir perdón al menos. También. Ahí están quienes lo vieron, quienes hablaron con él.
Entonces, lo que hay que llamar la atención es su publicación ayer, después de la sentencia y de 5 años de juicio. Y entonces él dice, yo no sabía nada, qué bueno que se aplique la ley, yo hice bien, ¿lo volvería a hacer? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo volvería a hacer? ¿Volvería a poner a García Luna al frente? Porque eso es lo que dice. Dice, lo volvería a hacer. O sea, volvería a poner a García Luna al frente. Eso es lo que está diciendo. Y luego un llamado a que todos nos unamos para… No, a ver, perdón. Se hizo una política en el 2006 que fue sancionada por el pueblo de México en el 2018 y que fue ratificada en el 2024. Y nosotros tenemos una estrategia de seguridad que va a dar resultados y que tiene que ver con atención a las causas y aplicación de la ley. Inteligencia, investigación. Pues no me corresponde a mí. Lo que sí creo es que ¿por qué lo saco el día de hoy? Porque él lo publica. Él haya sido como haya sido, llegó a la presidencia de México. Puso al frente de la Secretaría a este personaje. Y lo sentencias y él dice, volvería a hacer lo que hice. Y llamo a que todos nos unamos contra la delincuencia organizada. O sea, con García Luna no, perdón. Entonces, por eso digo que llamo a la reflexión y que se lea lo que dijo el expresidente de Francia y lo que dice una embajadora de Estados Unidos de aquella época y muchos otros testimonios que hay y otros delitos como el homicidio o como el secuestro. Entonces, lo que estoy diciendo es la publicación de Felipe Calderón, lo menos que podemos decir es que es de un cinismo terrible. Estoy hablando de la publicación, no me corresponde a mí, pero sí me corresponde llamar a la reflexión en nuestro país sobre lo que ocurrió, sobre esta sentencia y también, y tiene que ver con el Poder Judicial. Miren, ayer sale una publicación del embajador de Estados Unidos sobre un caso de 2 delincuentes. Están amparados. Desde 2011 se pidió su extradición. El presidente López Obrador insistió en la extradición. ¿Quién los tiene amparados para no poderlos extraditar? El Poder Judicial. ¿Qué hizo el Poder Judicial del 2006 al 2012? ¿Qué está haciendo ahora el Poder Judicial con delincuentes? ¿Por qué aunque estuvieron en paro hay liberaciones? Porque la construcción de la paz y la seguridad en nuestro país depende del Ejecutivo, de los ejecutivos, depende de las fiscalías y depende también del Poder Judicial. En una estrategia que tiene que ver con atender a las causas y cambiar el modelo y erradicar la corrupción y al mismo tiempo la aplicación de la ley, el tan llamado Estado de Derecho. ¿Dónde estuvo el Estado de Derecho durante 6 años? ¿Debería la Fiscalía investigar al expresidente? Es un asunto de la Fiscalía y nosotros no lo vamos a hacer. Nos corresponde llamar a la reflexión y debatir aquí sí lo que publica él
¿Cómo dice lo volvería a hacer? Pues, o sea, ¿cómo? ¿Volvería a poner a García Luna al frente? Esa es la pregunta. Y claro, él tiene que decir, él dice que no sabía. Bueno, mucha gente lo dijo. ¿Considera justa la condena? No me corresponde. No es, a mí me corresponde primero cumplirle al pueblo de México, gobernar cercana al pueblo y cumplir con los compromisos que hicimos con la gente y seguir construyendo la paz y la seguridad en nuestro país con un modelo completamente distinto al de aquella época y que no haya ninguna colusión como en aquella época que hoy fue demostrado. Nada más ya para terminar, al inicio mencionaba al expresidente Vicente Fox también, que tuvo a Genaro García Luna como parte de su equipo. Él también tendría que dar explicaciones sobre esto y su crecimiento dentro de la policía, de la seguridad pública federal. Yo me refiero a Calderón, primero por el tema de la guerra contra el narco. Y Fox también tendría que explicar por qué lo contrató. Pero el tema es la publicación de ayer. No sé si coinciden conmigo. Ahora vamos a poner a votación. ¿Quién está de acuerdo con que es con lo que publicó Calderón? Bueno, ya niego la otra votación. O sea, el problema es lo que dice él después de la sentencia de su secretario de Seguridad Pública, que dice, lo volvería a hacer. No sabía nada, pero lo volvería a hacer. Bueno, ¿quién más? Gracias, presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Insistir en el tema de García Luna. ¿Cree que esta sentencia da un poco de justicia a todas las víctimas que dejó la guerra contra el narco desde 2006 hasta 2012 y, bueno, las consecuencias que vivimos hasta ahora? Pues en parte sí, no todo, obviamente. Pero habla de que es importante que no haya impunidad. Ahora, ¿dónde está el dinero? Sí, vamos a seguir. Porque hubo recursos de procedencia ilícita y repito, alguien que le regresa los recursos a la esposa. ¿Cómo sabemos que no son de procedencia ilícita? Una vez que él está sentenciado. ¿Qué haría falta también para poner en el centro a las víctimas directas, a las familias, después de haber vivido toda esta guerra contra el narcotráfico, desapariciones forzadas, secuestros, homicidios, etcétera? Pues acercarse siempre y siempre es importante si es necesaria una reparación. Para eso hay una ley de víctimas que establece todos los criterios para reparar y no repetir. Ayer mencionaba también que existe esta investigación por parte de la Fiscalía. Y podría ser todos los recursos para podérselos dar a las víctimas.